Dios les bendiga en esta hora. Gracias a nuestro Dios tenemos oportunidad de seguir meditando en este día en su palabra, compartiendo sabiduría para cada uno de nosotros a través de su palabra. Es algo que tenemos que agradecer. Por eso vamos a continuar en esta historia que el Señor nos deja ahí en Lucas capítulo 11, precisamente centrando la atención en la oración. Así es que ahí nos habla en Lucas capítulo 11, verso 13. Y él dice: ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Sin duda alguna podemos encontrar una petición que hicieron los discípulos, la cual pues motivó al Señor Jesús a enseñarles sobre la oración. El hecho de que añadió dos historias referidas al tema de la actitud, sin duda alguna es muy revelador para cada uno de nosotros, puesto que podemos afirmar sin temor a equivocarnos que la oración tiene de alguna manera que ver más con la postura de nuestro corazón que con la precisión de nuestras frases, y mucho más que hasta la exactitud de una postura física, ya que debemos de entender que existe una postura que es agradable al Señor, pero también existen otros donde se van a pensar y a meditar y a veces hasta exigir que se ore de una o de otra manera. Pero a veces la gente trata de que su postura esté más orientada, no a agradar al Señor, sino a agradar a los hombres. Por esto podemos encontrarnos orando para impresionar a los demás y que piensen en nuestra postura espiritual, a lo que de alguna manera podría ser algo peor cuando nosotros lleguemos a pensar y a meditar que debemos de impresionar a nuestro entendimiento, a nuestro corazón, y caemos en el entendimiento de que soy mejor que los demás. Entre las actitudes que el Señor Jesús eligió destacar, ya hemos considerado la perseverancia. Y una de las cosas que podemos ver es la imagen de nuestro Señor Jesús en el Getsemaní. Es un buen ejemplo de la necesidad de insistir en la oración. Él, al sentir, al percibir que ya no había logrado esa tranquilidad, esa quietud en su corazón que tanto anhelaba, pues volvió 2 veces más a insistir sobre el mismo tema. Recordemos además que su oración era de una intensidad tal que rozaba en la desesperación. El Señor también empleó otra analogía para ilustrar una segunda postura que se debe acompañar al que ora, y es la convicción. El Señor apeló al amor natural de todo padre que siente por sus hijos. Aun cuando en algunos momentos un hijo actúe con rebeldía o malicia, de todas maneras el padre lo va a seguir amando porque es carne de su carne. Se une en un vínculo único que no es comparable con ningún otro sobre la tierra. Es precisamente este vínculo el que jamás nos permitiría responder con una perversa malicia al pedido que de alguna manera pues nuestros hijos nos hacen. Si ellos nos pidieran un pedazo de pescado para comer, no se nos ocurriría darle una serpiente. Si quisieran comer pues un huevo, nunca se nos cruzaría la idea de darles un escorpión. Podemos observar en los 2 ejemplos que el Señor escogió que un padre no solamente no le daría a su hijo lo opuesto,
tampoco le ofrecería algo que pudiera hacerle daño, tal como la herida que podría causar una serpiente o un escorpión. Esta actitud, que es muy loable, el Señor quiere que veamos que procede de padres que de alguna manera pues son malos. ¿Por qué? Pues porque están contaminados por el pecado. Pero aún así, el pecado nos logra, aun cuando nos logra hacer o ser malos, pero no logra quebrantar esos vínculos de amor que existen entre el Padre y el Hijo. El ejemplo del Padre debe servirnos para aferrarnos a una postura de absoluta confianza, de plena confianza en la bondad de nuestro Dios. Por eso hace el comentario de conciencia cuando Él dice: si nosotros, que somos malos, procuramos el bien de nuestros hijos, cuánto más nuestro bondadoso Padre Celestial. Es posible que la respuesta que recibamos cuando nosotros oramos no sea la que estábamos esperando, pero podemos confiar en que Dios siempre nos dará la que Él considere mejor para cada uno. Es un mundo contaminado en el que vivimos por gran parte de malicia, y resulta difícil pensar en un ser cuyo corazón no está afectado por los torcidos caminos del hombre. Dios, no obstante, Él es bueno, y por eso, sin excepción, obra con bondad para con todos. Así es que al presentarnos delante de Él, quizás debamos de recordar, de entender y de alguna manera transitar por un tiempo el camino de la insistencia. Pero nunca debemos dudar del carácter de aquel a quien elevamos nuestra petición. De hecho, por eso el salmista decía, ahí en el Salmo capítulo 13, versos 5 y 6, él decía: mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación, cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Por eso nuestra confianza, esta plena confianza, debe de estar depositada en Dios, que Él obrará de una o de otra manera, no tal vez como nosotros pidamos, sino como Él considere, pero que confiemos que Él hará. Mientras tanto, el Señor nos bendiga.